Hola a todos, hoy vamos a tener el estudio del miércoles. Vamos a estar basado en el libro de Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 12. En este momento he titulado este estudio "El Señor muestra su amor para con sus hijos". En nuestra cultura es muy común que las personas sepan del amor de Dios para con el mundo. Cada persona sabe, o al menos la gran mayoría, cree que Dios le ama. Pero cuando las cosas no pintan tan bien, es que comienzan las dudas. Y ya no hay tanta firmeza en ese primer pensamiento. Para esta oportunidad quiero compartir con cada uno de ustedes que a pesar de que todas las cosas no vayan bien, Dios nos ama. Y lo vamos a ver reflejado en la historia de un hombre que en particular tuvo una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, estuvo en su ministerio, fue su apóstol y su nombre es Pedro. Él estuvo con él en todo su ministerio acá en la tierra. Este hombre evidentemente tuvo sus altibajos, pero siempre regresó a los caminos del Señor. Hoy veremos cómo el Señor muestra su amor con este hombre y cómo hoy en día muestra su amor para cada uno de nosotros. Busquemos entonces Hechos capítulo 12 y leamos el versículo 1 hasta el 6. Dice de la siguiente manera Hechos capítulo 12 de los versos 1 al 6. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. En estos versículos notamos que las cosas no van muy bien para este hombre, que confió en el Señor en su ministerio. También vemos a otro personaje como lo es Jacobo, el cual dice la escritura que fue asesinado a espada. Al decir esto quiere decir que fue decapitado, pero a ambos no les fue muy bien que digamos. Nuestro pasaje de hoy comienza ilustrándonos con un personaje que quiere congraciarse con el pueblo judío, y su nombre es Herodes. Este Herodes es Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, y buscaba congraciarse con el pueblo judío porque el pueblo judío no le tenía muy buena estima, no lo querían a él como gobernante. Entonces este Herodes quería congraciarse con el pueblo judío y nota que con esto que está haciendo logra que sea aceptado por el pueblo judío, que es esto de asesinar a Jacobo en primer lugar y de colocar preso a Pedro. El pueblo judío no quería a Herodes porque era de un linaje de extranjeros. Y bueno, él estaba en el cargo simplemente porque el imperio romano lo había colocado allí. Sin embargo, con estos altercados que él realiza en contra de la iglesia, logra que el pueblo judío lo quiera a él. Recordemos que ya en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío estaba en contra de las enseñanzas, no querían oírlo, no querían hacer nada de lo que él decía en su palabra, y esto como que vino como anillo al dedo para el pueblo judío, porque el que los gobernaba por el imperio romano estaba haciendo cosas que a ellos le agradaban, silenciando esta voz del Señor con cada uno de
de sus seguidores. Luego que Pedro es puesto preso, la iglesia entonces nos da una gran enseñanza acá. Algo que hoy en día nos cuesta demasiado entender, que es orar. Pero no solamente orar. Esta porción de las Escrituras, en el versículo 5, afirma que la iglesia oraba a Dios sin cesar. Es algo que nosotros hoy en día nos cuesta demasiado. Probablemente muchos digan, bueno, orar es sencillo. Y sí, probablemente es cierto. Orar es bastante sencillo. Sin embargo, cada vez que intentamos orar, muchas veces se hace cada vez más pesado. Menos intimidad con el Señor, más monotonía, más, menos entrega con el Señor y más reglas que seguimos. Sin embargo, vemos a una iglesia que oraba al Señor sin cesar por esto que estaba ocurriendo con Pedro, que estaba puesto preso. Pablo se lo decía a los tesalonicenses en un tono más impositivo. En 1 de Tesalonicenses 5:7 dice, orad sin cesar. No es algo que, bueno, hoy oro y ya mañana no me cansé y listo, no sigo orando. No es algo continuo, algo que debemos tener día a día, cada momento. Vemos que la iglesia en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, lo primero que hace es orar. Más allá de la relación de Pedro con el Señor, la iglesia estaba en comunión con el Señor. Y esto lo demuestra a través de esta expresión. Estaban orando sin cesar. Es algo que es notorio en este pasaje, en estos tiempos. Nosotros no tenemos esa devoción que deberíamos tener, pero este pueblo sí, o al menos en estas primeras de cambio en el libro de los Hechos. Hoy en día nos cuesta mucho estar a solas con el Señor, orando, pidiéndole, intercediendo, dando gracias al Señor por todo lo que ha hecho. El poder colocar en sus manos las cosas que nos aquejan, las cosas que nos agradan también, porque el Señor también está interesado en eso que nos da dicha también. Nos cuesta mucho acercarnos hoy en día al Señor de una manera sincera y sin caretas. No sé cómo estaban orando estos hermanos allí. No se nos relata que le dijeron al Señor, por qué pedían. Tal vez pedían que se derrocara el gobierno, lo cual no sucedió. Tal vez pedían que actuara milagrosamente, que esto sí sucedió. No sé qué realmente estaba pidiendo este pueblo, sin embargo estaba orando allí. Aquel hombre que seguramente en unos pocos días también iba a ser ejecutado, al igual que Jacobo, custodiado por 4 grupos de soldados, solo recibía el apoyo de sus hermanos en oración. Y esto fue suficiente para que Dios se manifestara. Estos hombres y mujeres no desperdiciaron su tiempo. Hicieron lo que era necesario, que era orar. No se pusieron a discutir de que vamos a invadir la cárcel, vamos a saquear este lugar allá. Simplemente buscaron la dirección del Señor. Buscaron a quien podía resolver el inconveniente. Si vemos las cosas en perspectiva, muy probablemente en este caso era como en vano pedirle a Dios algo. Ya Jacobo, había sido ejecutado. Lo más lógico, lo más sensato, lo más veraz que pudo haber pasado es que Pedro también corriera la misma suerte. Y vemos que en este pasaje se relata algo de eso. Las intenciones de Herodes era asesinar también a Pedro, pero el Señor no permitió esto. Más allá de todo lo que podamos estar viviendo, el Señor está presente. Sea bueno, sea malo, sea algo que nosotros pensamos que
ni bien ni mal. El Señor está presente y Él está siempre interesado en nuestras vidas. Hoy en día pensamos que el Señor está alejado de nosotros, pero somos nosotros quienes estamos más alejados del Señor. Cada vez que no oramos al Señor, estamos alejándonos de Él. Cada vez que no nos presentamos delante de su presencia y derramamos nuestros corazones, estamos alejándonos de Él. Vemos luego en el pasaje, desde el verso 6 hasta el verso 12, ¿qué ocasiona todo esto que está haciendo la iglesia? ¿Qué ocasiona esto de orar sin cesar? Vamos a ver qué consecuencias o qué cosas hace Dios porque su pueblo ora. Había dicho anteriormente que no solamente era el amor del Señor para con Pedro, sino que la iglesia también en ese apoyo moral, digamos de alguna manera, también estaba apoyando a Pedro a través de la oración. Y vamos a ver como diríamos, esas consecuencias de qué ocasiona el orar sin cesar. Los versículos dicen de esta manera, del capítulo 12, verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Voy a detenerme allí un momento para que veamos qué fue lo que pasó allí. Dios en este caso obra de una manera sobrenatural. En este pasaje el Señor muestra que un ángel vino a Pedro y hizo algo sobrenatural. Algo que tal vez hoy en día pensamos, no, eso es imposible, eso no va a pasar. Sin embargo, sí, el Señor hace estas cosas también hoy en día. Unos capítulos anteriores vemos una intervención divina similar, cuando Juan y Pedro son puestos una vez más en la cárcel. Por predicar el Evangelio, los saduceos vienen y los ponen en la cárcel, y viene otro ángel del Señor antes de este pasaje y también los libera. Iniciando el verso 6, se ve a un Pedro tranquilo, un Pedro completamente dormido. Tal vez estaba experimentando lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En la mayoría de los casos, las personas cuando tienen problemas, cuando hay algo que les preocupa en sobremanera, nos cuesta conciliar el sueño. O se interrumpe, a medianoche nos despertamos, nos levantamos, estamos sobreexaltados y no podemos conciliar el sueño, o al menos no así tranquilamente. En esta parte de la escritura no nos aclara el estado de Pedro como tal. No nos dice si hay temor o preocupación. Pero ahí está él, aparentemente despreocupado. Para cualquiera de nosotros, tal vez esta situación haya sido o sea más preocupante, más de sobreexaltación, de saber qué es lo que va a pasar. Este hombre muy probablemente sabía que iba a morir a manos de este Herodes, pero él está tranquilo. Es tanta la profundidad del sueño que el ángel debe tocar el costado para despertar a Pedro. Antes que esto pase, la misma escritura nos dice que
Cuando el ángel entra al lugar donde están Pedro y los soldados, una luz resplandece el lugar. Pero esta luz no fue capaz de despertar a Pedro y a los soldados que con él estaban. Todos estaban sumidos en un sueño profundo. Luego que es despertado ocurre otro evento sobrenatural, que es que las cadenas caen de las manos de Pedro. ¿Será que estas cadenas estaban flojas o mal puestas? No lo creo. Los soldados debían asegurarse de que el preso, o en este caso el que estaban custodiando, debía estar completamente asegurado, encadenado, para que no se fueran a escapar. Si no, ellos mismos deberían pagar con su vida esta fuga o este escape. No hay nada en este relato que se escape de la manera milagrosa actuar de Dios. Ahora bien, si Dios no actúa de esta manera sobrenatural, será indicativo de que no escucha nuestras oraciones. Dios obra hasta en las cosas más pequeñas. Hay ocasiones que damos por sentado el respirar, por ejemplo. Pero cuando vemos a alguien que le falta el aliento, que le falta la respiración, es cuando empezamos a valorar estas cosas. Hay veces que decimos, bueno, no quiero comer esto o no quiero comer lo otro, y en cierta parte está bien, pero hay personas que ni siquiera tienen algo que comer y nosotros desperdiciando las cosas. Dios se muestra así no sea sobrenaturalmente. El simple hecho de vivir, el simple hecho de respirar, es demostración de que Dios obra a nuestro favor. Nada ocurre por algo espontáneo, algo que me imaginé o que creo que es. Simplemente el favor del Señor es el que está con nosotros. Cualquiera que sea la situación, debemos agradecer a Dios por su providencia. El verso 9 de Hechos 12 dice que Pedro aún no sabía si lo que estaba viviendo era una realidad o simplemente un sueño. Y muchas veces nosotros podemos estar así, sin darnos cuenta del actuar de Dios con nosotros. Pero tengamos la seguridad de que cada cosa, cada paso que damos, Él siempre está en control. Por último, dice el versículo 11 que Pedro, volviendo en sí, entendió que el Señor envió a su ángel para salvarle del mal que habían querido hacerle. El versículo 11 dice así: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Estaba claro, no había otra cosa. Dios actuó sobrenaturalmente y Pedro fue testigo de eso. Hoy en día Dios también puede actuar así, con cada uno de nosotros. Sin embargo, no esperemos a que haya algo sobrenatural en nuestras vidas para poder creer en el Señor. Dios hace las cosas hasta en las más pequeñas que podamos pensar. En nuestras vidas, la mano de Dios es tan evidente que debe haber un punto donde solo podamos decir: el Señor me ha ayudado hasta aquí. Para esto, debemos confiar plenamente en Él. Así como Pedro confió plenamente en el Señor y éste le salvó, nosotros debemos depositar nuestra confianza en el Señor. Si no lo hacemos, entonces seguiremos encadenados de nuestros pecados y presos cada uno de ellos. Mas Cristo ofrece la libertad y salvación a nuestros pecados. Que por más difícil que se vea la situación, Él está en control de todo y actuará conforme a lo que tiene pensado para cada uno de nosotros. Así que confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene un propósito especial para ti y para mí. Tal vez hoy en día no sabes cuál es, pero cada vez que nos acercamos a Él en oración, leyendo su palabra,
nos va a revelar qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Así como Pedro confía en Él, el Señor quiere que cada uno de nosotros confiemos en Él, que le busquemos, que le amemos y que sobre todo oremos sin cesar. Cosa difícil que hoy en día para muchos es muy difícil. Así que intentemos cada día orar más al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Sea que haga algo súper sobrenatural o simplemente el simple hecho de respirar, de tener alimento, de tener una buena familia. En fin, cualquier cosa que el Señor pueda hacer con nosotros. Hasta en las cosas pequeñas Él actúa. Así que no nos olvidemos de esto y oremos bastante. Y como hemos hablado de la oración, nos despedimos con una oración. Señor y Dios, gracias Padre Santo por este momento que nos regala. Gracias Señor por su bondad, misericordia y provisión, Señor. Delante de su presencia están nuestras vidas. Estamos cada uno de nosotros los que pueden escuchar este video, verlo, Señor. Que sea de utilidad, que sea de provecho, aunque corto, pero que haga, Señor, lo que usted quiere que vaya a hacer, Señor. Oro, Señor, para que pues, podamos confiar plenamente en usted, Señor, para que delante de su presencia pues podamos colocar nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros anhelos, Señor. Perdónenos, Señor, cuando hemos sido incrédulos. Perdónenos, Señor, cuando hemos hecho lo malo delante de su presencia. Y luego, mi Dios, que usted tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Perdone, Señor, nuestros pecados, límpienos y purifíquenos. Y delante de usted colocamos nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos y también nuestras acciones de gracia, Señor, porque sabemos que actúa a nuestro favor. Que a pesar de todas las situaciones que haya a nuestro alrededor, sabemos que usted tiene el control, Señor. Actúe, Señor, conforme a su voluntad en nuestras vidas. Y que cuando podamos ver ese actuar, podamos reconocer que el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Bendito siempre sea su nombre en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Estamos en contacto.